Continuando con nuestra explicación, partimos y tenemos que el ácido acético que se encuentra reaccionando, para nuestro caso este que está aquí, va a reaccionar con el bicarbonato de sodio y vamos a obtener una reacción entre un ácido y este de aquí, que es una sal. Para nuestro caso, uno de los resultados, como bien sabemos, va a ser el CO2, el otro resultado va a ser CH3, COO, sodio, y posteriormente nuestra sustancia elemental, que es el agua. Si nosotros empezamos a mirar la estequiometría, nos damos cuenta que una mol de ácido reacciona con una mol de bicarbonato para obtener una mol de dióxido de carbono más una mol del acetato de sodio más una mol de agua. Es decir, que nuestra ecuación se encuentra completamente balanceada. Entendiendo que la ecuación está completamente balanceada, tenemos que empezar a resolver nuestros problemas, ¿no? El primero es que nos dicen que propongamos la ecuación balanceada, ya nos dimos cuenta que la ecuación está completamente balanceada y nos piden que determinemos el volumen de dióxido de carbono. Recordemos, esto es determinante, que ese volumen de 0,6 era un volumen que obtuvimos en la práctica, ¿no? Pero aquí necesitamos un volumen que vamos a obtener desde lo teórico, es decir, desde nuestra aplicación en estequiometría. Son dos volúmenes completamente diferentes, no los podemos confundir. Para obtener este valor, pues obviamente necesitamos empezar a determinar el reactivo límite. Ya sabemos cuántos gramos para nuestro caso tenemos del ácido acético, ya habíamos hecho el cálculo y sabemos que partimos no de 50 como está ahí en mililitros, sino de 50 gramos. Para el bicarbonato de sodio no partimos de 4, que es el valor que teníamos ahí, sino que vamos a obtener un valor de equivalente a 2. Bueno, en el punto 1.2, en el apartado 1.2, me pide que realice los cálculos para obtener el volumen de dióxido de carbono respectivo cuando se utilizan, y esto es bien determinante, reactivos analíticos. Aquí la palabra analítico nos hace relación a lo siguiente. Vamos a suponer que esta vez no partimos de los 5 gramos, sino que efectivamente sí vamos a obtener 50, porque los reactivos analíticos son reactivos muy puros en el que el porcentaje de solvente es tremendamente bajo, o sea que se asume que se tienen 50 gramos y también vamos a obtener que para nuestro caso de bicarbonato de sodio también contamos con efectivamente 4 gramos. Siguiendo o continuando con la explicación, en el apartado 1.3 nos dice que participemos en el foro sobre estequiometría y sus aplicaciones, ya hicimos un primer acercamiento, y en el apartado 1.4 nos pide que investiguemos la importancia del CO2 en el planeta y que completemos la siguiente tabla. Es importante que aquí realicemos una muy buena aproximación sobre qué son los factores o cuáles son los factores favorables del CO2 y cuáles son los factores desfavorables. No podemos quedarnos con la idea que el CO2 es el enemigo del planeta y que solamente lo está destruyendo, porque tampoco es así, ¿no? Sin él no podríamos o no tendríamos el nivel de vida que tenemos actualmente. Para la actividad 2 o número 2 nos piden que resolvamos algunos problemas. Es balanceo por tanteo. Todos los balanceos son completamente ordinarios. Ningún balanceo es por redox. Simplemente me dicen que balancee el tanteo, el balanceo por el método del tanteo o por el método de la inspección. Es decir, que lo que ingrese y lo que salga sea igual cambiando los coeficientes que necesitemos. En el apartado 2.2 me solicitan que tome algunos de los puntos que ya habíamos resuelto, que ya habíamos balanceado. Por ejemplo, el 1, el 4, el 6, el 7 y el 10, y que con ellos supongamos que partimos siempre de 2.6 moles de agua. Es decir, que para nuestra situación me están solicitando que realice un balanceo y que en ese balanceo, por ejemplo, si tomamos el apartado número 1, me dicen que balanceando esta ecuación tendríamos siempre o partiríamos siempre de 2.6 moles de agua. Para nuestro caso asumimos que siempre vamos a obtener para esta agua
o siempre que vamos a trabajar siempre con 2.6 moles, exclusivamente con 2.6 moles de agua para los apartados que se les está pidiendo. Es una estequiometría lineal, no implica reactivo límite y tampoco obtención de volumen. En el apartado 2.3 me dice que tome el punto 8, que suponga que se pesan 56 gramos de sulfuro de zinc, 60 gramos de ácido clorhídrico y de manera exclusiva. Solamente me están pidiendo que determine cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso. Solamente me piden eso. ¿Cuál es el límite y cuál es el exceso? No me están pidiendo otra cosa. En el siguiente apartado, en el 2.4, me dicen que voy a tomar el punto 12 y voy a determinar el volumen del amoníaco. Si revisamos el punto 12, encontramos que efectivamente hay una sustancia que está en estado gaseoso, que es el NH3 conocido como amoníaco, y que se obtiene a partir de hidrógeno y nitrógeno. Ya teniendo el balanceo del hidrógeno y del nitrógeno, pues podemos determinar cuánto amoníaco se nos está produciendo en nuestra ecuación. En nuestro apartado 2.5 nos solicitan que para cada uno de los puntos anteriores, es decir, de los puntos que ya trabajamos, de los puntos que ya analizamos, de los puntos que ya ustedes balancearon, determinen los estados de oxidación. Recuerden que los estados de oxidación de todos debe ser igual a cero, a no ser que se trate de un anión o un cation. Si se tratara de un anión o cation, la ecuación me lo indicaría. De lo contrario, asumo que el estado de todos tiene que ser igual a cero. Finalmente encontramos el apartado 2.6 que me dice que identifique las ecuaciones. Si ya obtuve los estados de oxidación, si ya en cada uno de ellos realicé los respectivos estados de oxidación, pues voy a poder identificar si es una ecuación convencional o si se trata de una ecuación de tipo redox, ¿no? Recordemos que se trata de una ecuación redox si y solo si uno de los elementos se oxida y el otro elemento se reduce. De lo contrario, la clasifico como una ecuación convencional y terminaría mi trabajo. Recuerden trabajar bien, recuerden enviar el trabajo y también recordemos que tenemos una evaluación. Esa evaluación la vamos a hacer en la plataforma. Ya está programada. Les recomiendo que por favor ingresen para que miren el día que ustedes tengan la entrega. Ese día van a tener la evaluación. Buena semana para todos y los mejores éxitos.